Israel confirmó que atacó el campo de refugiados más grande de Gaza, alegando que tenía como objetivo a un comandante de alto rango de Hamás. Funcionarios de salud palestinos dijeron que 50 personas murieron, mientras Hamás alega que son 400. Tenemos análisis. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel y acusó al gobierno de Benjamín Netanyahu de cometer crímenes contra la humanidad. Chile y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Israel ante su preocupación por la situación en Gaza, y Brasil pidió un cese inmediato de los bombardeos. Los civiles muertos por la guerra en Ucrania ya son más de 9.900, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. La agencia también reveló que más del 40% de la población ucraniana necesita algún tipo de ayuda humanitaria tras más de 600 días del conflicto. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Medio Oriente con la actualización de la guerra. El ejército de Israel reconoció haber llevado a cabo un ataque en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza, y justificó su ofensiva alegando que tenía como objetivo un comandante de Hamás de muy alto rango en esa zona. Médicos palestinos dijeron que unas 50 personas murieron durante el ataque y que otras 150 habían resultado heridas. Según cifras de Hamás, los fallecidos serían 400. Previamente hablamos con Erika Guevara Rosas, ella es directora de investigación de Amnistía Internacional, quien nos contó cuáles son las implicaciones de atacar un campo de refugiados en medio de una guerra. Bueno, primero cabe mencionar que este campo de personas refugiadas de Jabalia es uno de los campos con mayor densidad de población. Se calcula, de acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina, que el 18% de la población refugiada de toda la Franja de Gaza se encuentra en este territorio, un territorio de no más de 1.5 kilómetros cuadrados, en donde hay edificios residenciales con una altísima densidad poblacional. Ya en los ataques que nosotros hemos documentado, incluido el 9 de octubre en el mercado del campamento de refugiados, ya documentábamos estos ataques indiscriminados en donde no se hace diferenciación entre la población civil y los objetos militares. Además que hasta este momento el ejército de Israel no ha proporcionado evidencia clara sobre cómo supuestamente identifican a sus objetivos militares. El simple hecho de que haya una persona combatiente, un comandante de Hamás, no hace esa zona como un objetivo militar de acuerdo al derecho internacional humanitario. Todo lo contrario, Israel está obligado a diferenciar entre civiles, objetos civiles y estos objetivos militares, y hasta este momento no lo ha hecho, y ya cuantificamos más de 8.500 personas asesinadas en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Es que la situación en Gaza preocupa especialmente por los más pequeños. Desde Ginebra, el portavoz de UNICEF, James Elder, se pronunció al respecto y en sus propias palabras dijo que el enclave se ha convertido en un cementerio para los niños y niñas, al tiempo que alertó sobre el impacto que tendrá la guerra en la salud mental de los menores. Gaza se ha convertido en un cementerio para los niños, es un infierno para todos los demás, y sin embargo las amenazas a los niños van más allá de las bombas y los morteros. Ahora quiero hablar brevemente sobre dos de ellas, el agua y el trauma. Los más de 1 millón de niños de Gaza tienen una crisis de agua crítica. La producción de agua de Gaza ahora tiene capacidad del 5%, el 5% de su producción diaria. Por lo tanto, las muertes infantiles por deshidratación particularmente son una amenaza creciente. Particularly infant deaths to dehydration are a growing threat. Y tras el bombardeo al campo de refugiados más grande de Gaza por parte de Israel, el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a consultas a su embajador en ese país y condenó las operaciones militares israelíes al considerar que no respetan el derecho internacional. También el mandatario colombiano Gustavo Petro llamó a consultas a su embajadora en Israel. Un llamado a consulta, recordemos, significa un deterioro en las relaciones diplomáticas, pero no una ruptura. Por su parte, el gobierno de Brasil pidió a Israel el cese inmediato de los bombardeos. Horas antes, el gobierno de Bolivia sí rompió relaciones diplomáticas con Israel, acusándolo de cometer crímenes contra la humanidad. En el marco de su posición principista de respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales.
El director de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Nueva York, Craig Mokhaber, renunció a su cargo en rechazo a la respuesta de Naciones Unidas a la situación en Gaza. El funcionario citó que la organización está fallando en cumplir su deber para prevenir lo que él consideraba es el genocidio de los civiles palestinos en la franja bajo los bombardeos israelíes. El Consejo de Seguridad de la ONU ha fracasado en su intento de emitir una resolución para pedir un cese el fuego a Israel, principalmente por el apoyo de algunas naciones al gobierno israelí. De otro lado, Hamás dijo que dentro de los próximos días liberaría a varios ciudadanos extranjeros que mantiene secuestrados desde el pasado 7 de octubre. Así lo dio a conocer a través de un video difundido en su cuenta de Telegram el brazo armado del grupo, las Brigadas de Al-Qassam. Sin embargo, no detalló cuántas personas serían ni tampoco sus nacionalidades. Desde Francia, una delegación de familiares de los retenidos pidió al gobierno francés que ayude en la liberación de sus seres queridos mientras siguen los llamados a las potencias mundiales para que hagan presión. We expect from the French government to support us. Esperamos que el gobierno francés nos apoye y entienda que esto no es solo nuestra lucha. Esta es la lucha del mundo. Estamos hablando de un crimen en contra de la humanidad y realmente necesitamos que el mundo presione a aquellos países que apoyan a esta organización terrorista. Those countries that support this terror organization. I feel the priority should be first. Creo que la prioridad debería ser primero traer de vuelta a los rehenes antes que nada. Debería ser lo único sobre la mesa ahora. No siento que ese sea el sentimiento que el gobierno israelí esté liderando. Solo hablo por mí, pero quiero que regresen a casa primero. Todo lo demás que siga. Nada más importa en este momento. Anything else follows. Nothing else matters at the moment. Y mientras los ojos de la comunidad internacional se centran en Medio Oriente, la guerra continúa en Ucrania. Según un reporte de la ONU, cerca de 10.000 civiles han muerto desde el inicio de la invasión rusa, una media de 16 personas al día. Naciones Unidas advirtió de las necesidades humanitarias de la población ucraniana, especialmente a medida que se acerca el invierno. Gabriel Kolchin tiene los detalles. La guerra en Ucrania sigue teniendo consecuencias desastrosas sobre la población. Es lo que denunció el director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Imploró no perder de vista esta guerra en medio del conflicto entre Israel y Gaza. Según el último recuento, más de 9.900 civiles han muerto desde el inicio de la invasión. Para poner esto en perspectiva, esto equivale a casi 16 civiles asesinados cada día. Como son cifras antiguas que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha verificado oficialmente hasta ahora, se dice que el número real de víctimas es mayor. Según Ramesh Razasingam, más del 40% de la población ucraniana necesita algún tipo de ayuda humanitaria, especialmente unos 4 millones de personas que viven en zonas bajo control ruso en Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporizhia. Los importantes daños y la destrucción de infraestructuras críticas siguen afectando gravemente al acceso de la población civil a la electricidad, la calefacción, el agua y las telecomunicaciones. Esto es especialmente preocupante a medida que se acerca rápidamente el invierno y las temperaturas empiezan a descender a menos 20 grados centígrados. Los combates siguen siendo intensos en el este y sur del país. Naciones Unidas concluyó este martes que el misil que mató a 59 civiles en un café de Hroza, un pueblo del este de Ucrania, fue lanzado por Rusia. Desde el inicio de la guerra, Rusia ha sido señalada de bombardear a menudo infraestructuras civiles. Hay alerta en el sureste de México y Centroamérica por el paso de la tormenta Pilar. 2 personas murieron en El Salvador tras ser arrastradas por una corriente de agua generada por las intensas lluvias. En Honduras, un hombre de 62 años murió por la misma causa. En el sureste mexicano hay lluvias torrenciales y alto oleaje. Nicaragua está en alerta amarilla. Asimismo, emitieron alertas las autoridades de Costa Rica y de Nicaragua. Y para el cierre vamos a Colombia, donde 500 tortugas marinas bebés de las especies golfina y negra fueron liberadas al Océano Pacífico en un esfuerzo de los habitantes de la localidad de Punta Bonita de preservar la biodiversidad marina. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.